Bueno, pues Shabbat Shalom a todos los que están ya conectados. Shabbat Shalom a toda la familia que está por todo el mundo, por toda la mishpajá, más bien toda la mishpajá que está por todo el mundo. Gracia y paz, ¿no? Como decía Pablo en sus cartas, a todos y cada uno de los que están festejando Shabbat el día de hoy y que estamos lejos de donde estamos normalmente habitando, y los que habitan lejos, ¿no? Por ende, les mando un abrazo, un saludo grande, les mando todo mi corazón. Estamos lejos, estamos acá en Praga y seguimos todavía y vamos a estar un poquito más de tiempo, todavía más, no sabemos exactamente cuánto tiempo más, pero por cuestiones de trabajo andamos acá en Praga y es una bendición poder estar guardando Shabbat aquí en Praga, en donde quiera que nos encontramos. Esa es la mitzvah, ese es el mandamiento, ¿no? A donde quiera que estés y a donde quiera que vayas, guarda Shabbat, guarda y obedece cada uno de los Moadim del Señor, no solo Shabbat, cualquiera de sus fiestas, en donde sea que te encuentres, habrá que festejarlas. Y bueno, pues el día de hoy tenemos nuestra Parashá Koraj. Con este capítulo de la Parashá Koraj, vamos a terminar ya toda la parashá. Ya ven que nosotros vamos verso a verso, capítulo a capítulo, y pues este capítulo, que es el 18, es el último, y con esto terminamos la parashá entera. No vamos a ver Ruth. Yo sé, mi esposita me decía, no vamos a ver Ruth. Bueno, tengo ganas de Ruth, ¿no? Pero la realidad es que podemos terminar nuestra parashá y continuar con Ruth. Tal vez el próximo Shabbat, dependiendo cómo estén las parashás que hayamos terminado o no, o igual en los viernes de Proverbios, que no ha habido, y les pido una disculpa enorme porque ha sido muy complicado con todo lo que está sucediendo acá. He estado viajando porque no estamos trabajando en Praga directamente, sino estamos viajando y moviéndonos a lugares, entonces regresamos muy tarde y ha sido muy complicado, pero conforme se vaya acomodando las cosas, vamos a poder ya tener nuestro estudio de los viernes de Proverbios, y muy probablemente en alguno de ellos ocupemos el espacio, si es que no tenemos la oportunidad de hacerlo durante el tiempo de Shabbat, para terminar Ruth, ¿no? Pero sí es importante que vayamos con nuestra parashá, y en este caso será la parashá Koraj, Coré, como se le conoce en todas partes, ¿no? Coré, que era familia de Aarón y de Moshe, y que se revela delante de Adonai, y no delante de ellos, sino delante de Adonai, porque a ellos solamente les está manifestando su rebeldía delante de Adonai. Pero bueno, vamos a tener una pequeña introducción. Les pongo yo en esta introducción que esta porción a mí en lo particular me parece medular para todo creyente en Yehoshua HaMashiach, ya que comprende lo que esta porción, o más bien esta porción comprende pues mucho de lo que es nuestra relación y cómo es que tenemos hoy día nuestra relación con Adonai, ya no como la relación del pasado, ya no como la relación de solo ser criatura o creación de Dios. Fíjate, voy a empezar a leer para no perderme. Les pongo aquí, ya que comprender lo que esta porción nos está enseñando, ordenando, inclusive instruyendo, nos dará una perspectiva correcta de nuestra posición delante de Hashem, que obviamente es Yehoshua. Debemos poner mucha atención para no perdernos, les pongo yo aquí, pues esta porción nos indica con lujo de detalle nuestra relación con nuestro Creador. Ya no como simples israelitas. Ahora, fíjate lo que les estoy poniendo aquí. Ojo, ya no como simples israelitas. Y no digo israelíes. No, dije israelitas. No estoy diciendo hebreos, porque tampoco es nuestra intención volvernos hebreos. Jamás lo ha sido, ni creo que debamos serlo. Sino miembros del pueblo de Adonai. Israelitas porque somos miembros del pueblo de Adonai, ciudadanos de la Jerusalén celestial, ¿no? Solo que todavía viviendo en este mundo. Es necesario, para entender y comprender esto que estoy diciendo ahorita, citar Apocalipsis 1, 5 y 6. Estas enseñanzas las hemos ya dado antes en algunas otras partes, pero es bueno poder hacer un compendio de ellas en este capítulo. Apocalipsis 1
el verso 5 y 6. Y fíjate lo que dice. Y de parte de Yehoshua, el Mashiach, el testigo fiel, el primogénito entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre. ¿Cómo fue que lo hizo? Con su sangre. Él nos ama y nos libró de nuestros pecados, y con esto que Él hizo en la cruz, nos dio una nueva, sí, tendríamos que decirlo, naturaleza, y nos dio la posibilidad, fíjate, y nos constituyó en un reino de, ¿qué dice? De sacerdotes. Nos dio la oportunidad del Señor de servir y ministrar para Él, que es el Rey. Y nos constituyó en un reino de sacerdotes para Hashem, su Padre. Acuérdense que siempre hemos hablado ya de esta relación en el Abba y de Yehoshua, que no es que sean dos, sino que es uno mismo, pero está hablando de la magnificencia de Adonai como tal, que Yehoshua disminuido es quien ejecuta el Corbán perfecto, ¿no? Entonces, a través de ese Corbán perfecto en la cruz es que nos da, nos capacita, nos habilita, esa es la palabra correcta, nos constituye en un reino de sacerdotes, o sacerdotes para su reino más bien. A Él sea la gloria y el dominio para siempre, jamás. Amén, dice la versión que tengo aquí, ¿no? Es aquí, les pongo yo en mi comentario, donde debemos poner mucha atención, mucha atención. Porque ya hemos dicho antes esto, pero lo debemos repetir. He escuchado infinidad, pero sí de verdad, infinidad de hermanos, inclusive familia, creyentes, pastores, que aseguran y que insisten en que el Antiguo Testamento y todo lo que está escrito en la Torá, mencionando Torá como los 5 primeros libros, está en desuso. No debería enseñarse, o debería enseñarse como algo meramente cultural, o no sé. Que no es para los creyentes en Mashiach, en Jesucristo, porque no le llaman Mashiach, sino Cristo, que es lo mismo exactamente, pero en otro idioma. Y que no deberíamos estarlo estudiando, pero te vas a dar cuenta de lo medular que es estudiar estas porciones para poder comprender nuestra posición delante de Adonai, nuestra posición delante de estas, o de esta más bien naturaleza que nos está dando Adonai como sacerdotes para el reino. Les pongo yo aquí, pero Apocalipsis nos pone en contexto de que al momento en que hemos sido rescatados por Yehoshua HaMashiach y hechos, obviamente, nueva criatura, somos miembros del Israel espiritual. Ya no somos más advenedizos. Él nos constituye en sacerdocio para el único Rey de Reyes, que es Él. El diseño original, les pongo yo aquí, de nuestra relación con Adonai era ese: el que todos y cada uno de nosotros fuésemos sacerdotes para el reino. Pero esto se vio de alguna forma no mermado, sino transformado, ¿no?, por el pecado del becerro de oro. Esto puso una pauta para que hubiese que tener un sacerdocio y que representara a este pueblo que estaba formándose, estas 12 tribus, y estos que tenían que estar ministrando en la presencia de Adonai, porque el pueblo era incapaz en sí mismo de poder relacionarse con Dios de manera santa. Claro, esto no era posible porque no estaba Mashiach todavía, no había venido Mashiach y no había hecho la obra de redención que hizo después. Por eso es que tú te vas a dar cuenta que en Apocalipsis dice que Él nos convirtió en sacerdotes para el reino. Pero ¿en qué momento fue eso? Y lo acabamos de leer, cuando derramó su sangre, y a través de su sangre, en el Corbán perfecto, en la cruz, fue que esto sucedió. Es ahí, les pongo yo aquí, donde la condición de sacerdote, que originalmente debía tener todo el que fuera pueblo de Adonai, se nos es dada en la cruz. Ya no hay más levitas sirviendo, les pongo yo aquí. Ya no es necesario un sacerdocio arónico, inclusive, porque nuestro sumo sacerdote, el verdadero y completo y total sumo sacerdote,
ya ofició el sacrificio perfecto, ¿no? Ya no necesitamos un sumo sacerdote oficiando sacrificios para los infinidad de pecados, porque ya el corbán perfecto, el sacrificio perfecto, fue hecho ya por Yehoshua, que es nuestro sumo sacerdote, que es asimismo el corbán también, y que es el templo, lo hemos dicho cuántas veces. Y fíjate, les pongo yo aquí, con esto en mente, profundicemos en cada una de estas instrucciones y apliquemos a este nuevo y mejorado sacerdocio, porque eso es una realidad. Ya no es el mismo sacerdocio levítico. Apocalipsis no está diciendo, y yo los convertiré en levitas para el reino. No, no, no. Él está diciendo que nos dará sacerdotes para su reino, pero ya no en el orden levítico, sino en un orden mucho, muy superior. Es el orden del Rey de Justicia. Es el orden del que ya hemos hablado antes, del Melech Tzadik. Es el del Melquisedec, ¿no? Fíjate lo que dice Hebreos 6, 19 al 20. Tenemos que entender que esto es un sacerdocio no como el levítico, sino un sacerdocio distinto. Hebreos 6, del 19 al 20. Y dice así: esta esperanza es para nosotros como un ancla de vida, segura y firme, que penetra hasta dentro del velo. Vamos a empezar a hablar ahorita del velo. Donde entró Yehoshua por nosotros como precursor, hecho que sumo sacerdote para siempre. Para siempre. No es que ya después el Señor cuando venga, ya estaremos en el milenio y entonces el Señor dirá, bueno, ya que estamos aquí, ahora sí, a ver, fulano, tú vas a ser el sumo sacerdote, yo ya no voy a estar oficiando. Él es el sumo sacerdote para siempre, por siempre y para siempre. Pero fíjate, aquí viene lo muy interesante, según el orden del Melquisedec, del Rey de Justicia. Amén. Y es que eso es lo que nosotros debemos comprender. Nosotros ya no estamos bajo una orden levítica, sino sacerdotes del reino del Rey de Justicia. ¿Quién es el único Rey justo? ¿Quién es el Rey de Justicia? Yehoshua HaMashiach. Amén. Entonces, vamos a nuestra Parashá Koraj, en Bemidbar 18. Por favor. Y dice así el verso 1. Luego Hashem le dijo a Aarón: tú y tus hijos y tus parientes de la tribu de Leví serán los responsables de cualquier ofensa relacionada con el santuario. Pero solo tú y tus hijos serán los responsables de las faltas relacionadas con el sacerdocio. Fíjate nada más, fíjate lo que les pongo yo aquí en comentario. Como ya hemos dicho antes, Aarón y sus hijos, y en lo sucesivo todos y cada uno de los parientes directos de la descendencia del propio Aarón, serían quien oficiarían los sacrificios. Pero también serían ellos responsables de todas y cada una de las cosas relacionadas al oficio. Y no solo eso, sino que a todas y cada una de las situaciones que en el santuario acontezcan. Todo, porque en nuestro verso que estamos leyendo dice ofensas relacionadas con el santuario, ¿no? Serás responsable de todas las faltas relacionadas con el santuario. Ahora bien, les pongo yo aquí, tú y yo hemos sido hechos ya sacerdotes del rey. Ya no bajo el orden levítico, acuérdate, ya no podemos seguirlo viendo bajo el orden levítico, sino somos sacerdotes para un rey. ¿Quién es ese rey? ¿Quién es el Rey de Justicia? ¿Quién es ese Melech Tzadik? Bueno, pues ya lo sabemos. Ese Melech Tzadik es Yehoshua HaMashiach, que él muy por encima de Aarón ha oficiado el sacrificio perfecto, como ya lo dijimos antes. Aarón podría, aunque imagínate nada más, ¿no? Esto no va a ser nunca así, pero imagínate que sucediese, que Aarón fuese resucitado, ¿no? Por el Señor, como estoy seguro ahora lo será, se le dará un cuerpo nuevo, y otra vez va a ser él quien estará como sumo sacerdote. No, porque ese sacerdocio es imperfecto, y ese sacerdocio será todo lo que haga y todo lo que genere ese sacerdocio será igual de imperfecto que el propio sacerdocio arónico.
Por eso es que en realidad el sacerdocio en el cual nosotros debemos poner nuestra mirada y en el cual nosotros hemos sido hechos sacerdotes es en el del Melech Sadik, en el del Rey de Justicia. Y debo decirte algo, y aquí es donde las cosas se van a empezar a poner un poco complicadas para muchos, para mí mismo y para todo aquel que esté caminando conforme la voluntad de Adonai. Somos responsables y se nos pedirá cuenta de todo lo que suceda. ¿En dónde? En todo lo que esté relacionado al santuario, ¿no? Todo lo que suceda en el santuario. Y se nos pedirá cuenta de lo que suceda ahí, de las ofensas y faltas relacionadas con ¿qué? Con nuestro sacerdocio, o con todo lo que conlleva este sacerdocio. Tu vida, tu día a día, tu testimonio, tu forma de vivir, tu forma de actuar, tu santidad, tu obediencia, tu desobediencia, todo lo que hagas se te pedirá cuentas. ¿Por qué? Porque así como bien dice nuestro verso, que se nos pediría cuentas de todas las ofensas relacionadas en el santuario y de todas las cosas que pasen relacionadas al santuario, así a nosotros se nos pedirá cuentas de todo lo relacionado con el sacerdocio, que también tiene que ver con el santuario. ¿Quién es el santuario? ¿Quién es el tabernáculo? Es el propio Yehoshua HaMashiach, que está en nuestra vida y que a través de su muerte y resurrección nos ha transformado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con nuestra vida ya forma parte de esta actividad de sacerdocio. Porque tú no estás oficiando, tú no vas como Aarón y te pones las vestiduras, te pones el pectoral y te pones el gorrito y es que le llaman mikra, pero no se llama mikra. No es mikra, perdón, la cosa esta, pero bueno, el gorrito, y se pone el efod y todo esto que se pone para poder empezar a oficiar. Pues no. Nosotros ya no estamos oficiando de esa forma. Nosotros somos sacerdotes de tiempo completo. Como dice Pili, qué tremendo. Sí, es tremendo. ¿Y sabes por qué es tremendo? Porque todo lo que hagamos en nuestro día a día, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de actuar, todo lo que salga de nuestra boca, todo lo que pase por nuestra mente, tiene que ver con el sacerdocio que se nos ha dado. Se nos ha imputado un sacerdocio y debemos vivir conforme a él. Y yo creo que nadie de nosotros está para decir, yo no quiero ese sacerdocio. No, a ver, espérame, yo no. Porque sabes que rehusar ese sacerdocio sería rehusar a Mashiach. Sería rehusar a Mashiach. Ahora, rehusar ese sacerdocio significaría decir, yo quiero seguir viviendo conforme a la carne. Yo quiero seguir en el mundo. No me interesa entrar al santuario. No me interesa tener que formar parte de este sacerdocio que se me está dando a través de la muerte y resurrección de Mashiach y que a través de mi emuná pongo por manifiesto, ¿no? A través de mi propia obediencia de mi vida pongo por manifiesto. El negarte a este sacerdocio sería el equivalente a lo que hizo todo el pueblo con Moshe al decirle, ve tú y habla con él. Tú trae las instrucciones, que alguien más lo haga porque pereceremos, porque no queremos participar de ello. Fíjate lo que dice el 2. Traiga a tus parientes de la tribu de Leví, tu tribu patriarcal, para que te ayuden a ti y a tus hijos a realizar los deberes sagrados delante del tabernáculo del pacto. Ahora, ¿qué posición tenía Aarón? ¿Qué función era la que Aarón tenía? ¿Se acuerdan? Estaba leyendo, perdón. Él era el sumo sacerdote. ¿De acuerdo? ¿A quién? Fíjate. Él era sacerdote de acuerdo y conforme a lo que el sacerdocio levítico le habían indicado o le había dicho el Señor que debía hacer. La pregunta es aquí, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? Ya no de un sacerdocio humano e imperfecto como el de Aarón. Ya no como el sacerdocio arónico, sino como el sacerdocio perfecto. ¿Quién es ese sacerdote? Bueno, ya lo dijimos antes, Yehoshua HaMashiach. Él es el sumo sacerdote y trae a los suyos. ¿Te acuerdas lo que dice? Trae a los tuyos, dice Aarón, para que sirvan.
a los de tu linaje, a los que son descendientes directos tuyos, para que estén sirviendo en el templo. Así el Señor nos trajo también a los suyos. Y nos injertó a cada uno de nosotros y nos volvió parte de la Mishpajá, nos volvió parte de la familia de Adonai. ¿Para hacer qué? Lo mismo que hacían los descendientes de Aarón y su familia. ¿Qué hacían? Los deberes sagrados en el tabernáculo, que en ese momento estaba ya montado y que estaban oficiando. Pero nosotros deberíamos hacerlo también, esos mismos deberes sagrados, pero para el tabernáculo perfecto, que es Yehoshua mismo. Así es. Entonces fíjate lo que dice Efesios 2:19. Efesios 2:19. Así que, y siempre que diga así que, hay que poner atención porque nos está explicando. Entonces, ya no son extranjeros ni desconocidos. En muchas versiones dice advenedizos. Ya no son extranjeros ni desconocidos, sino de la misma ciudadanía con el pueblo de Adonai y miembros de la familia de Adonai. O sea, que en cuanto nosotros hemos llegado a los pies de Cristo, a los pies de Mashiach, y hemos sido transformados a través de su muerte y resurrección en la cruz, y nosotros hemos recibido ya el sacerdocio de parte de Él, entonces en ese momento ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino formamos parte de la familia de Adonai, tal y como eran los familiares de Aarón, los únicos que podían llevar a cabo el sacerdocio y todas las labores dentro del santuario. Pues así también nosotros, solo única y exclusivamente los que son hechos ya no más extranjeros, sino forman parte de la familia de Adonai, pueden ministrar y pueden ser de ese mismo sacerdocio. Tal y como la familia de Aarón, les pongo yo aquí, era responsable del ministerio del tabernáculo, así tú y yo, hoy día, somos hoy miembros del linaje sacerdotal. Es que a veces no lo dimensionamos. Y es increíble y triste, pero y fuerte, como dice Pili, muy fuerte, sí. ¿Sabes por qué? Porque no dimensionamos que estamos bajo un linaje sacerdotal que se nos ha sido dado. Y no aquilatamos ello, pero eso no es todo. Vivimos de formas que no glorifican a Dios y que no honran y no dan el peso adecuado a esto que se nos ha dado, a este linaje sacerdotal, porque no es un linaje sacerdotal de un hombre, es el linaje sacerdotal de Dios mismo, que Yehoshua HaMashiach nos ha conferido, que Él mismo nos ha dado. Y es importante, y por eso les digo que es medular en el principio del estudio, es medular entender esto, porque es nuestra relación con Dios, en la forma en la que ya se nos ha dado, al momento en el que hemos sido hechos sacerdotes de su reino. Fíjate lo que dice el 3. Sin embargo, cuando los levitas realicen los deberes asignados en el tabernáculo, deberán tener cuidado de no acercarse a los objetos sagrados ni al altar. Si lo hacen tanto tú como ellos, morirán. Fíjate lo que está diciendo aquí. ¿Qué significa esto? Entonces, ¿cómo? ¿Podemos o no podemos? O sea, si entramos o no entramos, ¿hasta dónde podemos? Y la pregunta es aquí, ¿por qué nadie podía acercarse al altar ni usar ninguno de los utensilios sagrados? ¿Por qué? Bueno, más que el sumo sacerdote, solo Aarón, que era el que hacía esto en el lugar santísimo. Y les pongo yo aquí, era ahí donde se realizaba el sacrificio que perdonaría todos los pecados del pueblo. Solo él podía hacer los sacrificios para el perdón de los pecados, de Yom HaKippurim, ¿se acuerdan? Creo que ya nos puede ir dando unas ideas esto, del por qué nosotros, como sacerdotes, no podríamos oficiar ningún tipo de sacrificio de ese tipo. Tú y yo, les pongo yo aquí, no podemos pretender que nada de lo que hagamos, nada de lo que hagamos, traiga redención a nuestros pecados. O sea, nada de lo que yo haga, diga o mencione, o obras buenas, o cosas así, van a poder en ningún grado perdonar mis pecados. En ningún grado, en ninguno. No podemos pagar ninguna de nuestras culpas con nada de lo que hagamos. Y eso debemos comprenderlo claramente.
Y resulta en verdad, les pongo yo aquí, muy peligroso pensar o intentar hacer que alguna de nuestras obras pueda cubrir alguna de nuestras faltas. Eso sería el equivalente al quererte convertir en el sumo sacerdote, que es el único que puede oficiar este tipo de sacrificios. ¿Te das cuenta por dónde va esto? Por obras, nadie podrá ser salvo, lo hemos dicho muchas veces, y debemos recordarlo todo el tiempo. Obedecemos no para el perdón de nuestros pecados, sino porque hemos sido perdonados, es que obedecemos. Esa es una máxima en nosotros, los del camino, ¿no? Fíjate lo que dice Romanos 3:20. Así que por obras legales, en esta versión dice así, nadie se justificará. O sea, por obras de la ley, en otras versiones dice, y eso significa que nadie, porque hagas todas y cada uno de los mandamientos, serás justificado delante de él. Porque la función de la Torá no es esa. Fíjate lo que dice esta versión, me encanta esta versión porque dice, pues la función de la Torá es definir el pecado. Que tú sepas en dónde te has embarrado, para que me entiendas. En dónde te has patinado, en dónde es que ya has cometido la falta. Sin Torá no podrías saber en qué has fallado. Entonces, cuando dice aquí que nadie puede acercarse ni hacer, porque si no, a los objetos sagrados ni al altar, porque si no lo hacen morirían, pues ese es el equivalente a que nosotros intentemos justificarnos delante de Adonai, porque Él es el que ya nos justificó. Y no podemos hacer absolutamente nada con respecto a eso. Por el contrario, lo único que tenemos que hacer es recibirlo como tal. Pero sí actuar y hacer lo que nos corresponde como sacerdotes para el reino. Fíjate lo que dice el 4, de nuestro texto base de Levítico 18. Los levitas te ayudarán con el cumplimiento de sus responsabilidades, del cuidado y del mantenimiento del tabernáculo, pero no podrá ayudarte, ninguna persona que no esté autorizada. ¿Quiénes serán los autorizados? Pues los de la familia, los hijos directos o los descendientes directos de Aarón. Ustedes realizarán los deberes sagrados dentro del santuario y en el altar. Si siguen estas instrucciones, fíjate lo que dice, si siguen estas instrucciones, el enojo de Adonai nunca jamás se encenderá contra el pueblo de Israel. Si hacen esto que les estoy diciendo, nunca más habrá nuevamente ningún tipo de enojo. Y ya hemos hablado de que este enojo no es que Dios enoje porque es un Dios emocional, sino es esta alergia de la que hablamos por el pecado, ¿no? Que se calienta la nariz, hemos dicho, ¿no? Como cuando tienes una alergia, y me pasa muchísimo y más en este país, todo el tiempo, estornudando, porque no puedes tolerar lo que hay dentro de tu nariz y tienes que estar haciendo y quitándote y poniéndote y sonándote porque hay polen, por lo que sea. Bueno, pues en el Señor el pecado es eso mismo, no puede tolerarlo. Y por eso dice, el enojo de Adonai nunca más jamás se encenderá contra el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque si haces estas instrucciones, no habrá falta. Si te comportas verdaderamente como el sacerdote para el reino y vives conforme al sacerdocio, honrando el sacerdocio y honrando a Mashiach con él, jamás tendrás que preocuparte por otra cosa, ni por morir, ¿no? Porque y cada que habla de esta muerte, recuerda que no es una muerte física, es una muerte espiritual, ¿no? Fíjate, les pongo yo aquí, cuando Mashiach murió en la cruz y perdonó cada uno de nuestros agravios, Él quitó nuestra condición de destituidos delante de Él. ¿Sí? Él nos quitó esa condición de destituidos. Vamos a leer Romanos 3:21 y 26. Romanos 3:21 al 26. Dice el 21. Pero ahora, independientemente de la Torah, se han manifestado un indulto, o sea, un perdón, que concede Hashem, atestiguado, por la Torah y los profetas. O sea, los profetas y la Torah ya venían hablando de este indulto, de este perdón de parte de Hashem. Indulto que Elohim concede por medio de la fe en Yehoshua, el Mashiach, a todos los que creen sin distinción. Porque todos pecaron y están privados de la gloria de Elohim. Son declarados justos gratuitamente por un favor suyo, mediante la redención realizada por el Mashiach Yehoshua.
Elohim lo ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre. Y así se demuestra que Hashem es justo al perdonar con paciencia los pecados del pasado. Y así se demuestra su justicia en el tiempo del presente, de modo que el que queda como justo y como justificador del que tiene la fe en Yehoshua HaMashiach. Ahora, aquí hay algo muy importante. Cuando Pablo habla de fe aquí, no está apuntando hacia lo que hemos dicho muchas veces, que cerrar nuestros ojos y desear algo con fuerza, a que suceda. No está refiriéndose a eso aquí. Pablo lo que está diciendo y está apuntando más bien es a la fidelidad nuestra fidelidad para con Mashiach. Nuestra emuná, y me encanta esta definición de emuná, es nuestra educación espiritual que da testimonio de la fidelidad a Él. Esta emuná es nuestra educación espiritual que da testimonio de la fidelidad a Él. Por eso dice que a través de nuestra fe, sí, pero nuestra fe no como el deseo intenso, no. Es la muestra clara de nuestra fidelidad en nuestra vida, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de decir las cosas, que eso es lo que muestra nuestra emuná, nuestra educación espiritual que da testimonio de qué tan fieles somos o no a Él. Fíjate lo que dice el 6. Yo mismo escogí a tus hermanos levitas de entre los israelitas para que sean tus ayudantes especiales. Ellos son un regalo para ti, dedicados a Hashem para servir al tabernáculo, en el tabernáculo, perdón. Fíjate lo que dice Juan 18:9. Juan 18:9, el Evangelio de Juan 18:9. Hizo esto, dice, para que se cumpliera la palabra que él dijo. De los que me diste, ninguno de ellos perdí, sino que ¿qué hizo? Nos trajo hacia él, nos llamó hacia él. Él mismo nos escogió, así como escogió a cada levita y así como escogió a cada uno de los que serían siervos en el tabernáculo y estarían sirviendo en el sacerdocio, así el Señor también nos ha llamado a nosotros. Igualito, tú no fuiste, perdón, igual y le rompo el corazón a alguien, pero de verdad que si por ti fuera jamás hubieras llegado a los pies de Cristo, a los pies de Mashiach. Él es quien te llamó y te trajo con sus lazos de amor. Porque nosotros estábamos perdidos en el mundo, perdidos en los deleites de la carne y del pecado, y en realidad Él es quien te trae a su presencia. Fíjate lo que dice Miqueas 3:17-18. Miqueas. Dijo entonces Adonai: ellos serán para mí un tesoro muy especial. Cuando llegue el día en que yo actúe, fíjate lo que está diciendo Miqueas, es una profecía tremenda. Cuando llegue el día en que yo actúe, los perdonaré como perdona un padre al hijo que le sirve. Entonces ustedes se volverán a mí y sabrán distinguir entre los justos y los malvados, entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Ellos serán para mí un tesoro muy especial, dice, ¿no? Yo los perdonaré, ¿no? Y los traeré a mí como el padre que trae a su hijo, como el padre que perdona a su hijo. Y entonces en ese momento es cuando entonces tú podrás volver y decir: wow, estoy delante de la presencia, poder volver a Él y estoy delante de la presencia de Adonai. Y entonces podremos saber distinguir entre lo justo y lo malvado, porque entonces tendremos un antes y un después. Y no seguiremos siendo lo mismo que vivíamos en el pasado. Ya no seremos más de la carne, sino viviremos conforme al Espíritu. Fíjate lo que dice el 7. Pero tú y tus hijos, los sacerdotes, deben llevar a cabo personalmente todos los rituales sacerdotales relacionados con el altar y con todo lo que está detrás de la cortina interior. ¿Se acuerdan cuál es la cortina interior? Entonces vamos a ver eso. Yo te doy el sacerdocio como un privilegio de servicio. Y eso es algo que nosotros no podemos ignorar. Él nos hizo sacerdotes del reino. Ya no podemos seguir actuando como si fuéramos cualquiera. Tenemos un privilegio de servicio. Cualquier persona que se acerque al santuario sin estar autorizada, morirá. Y acuérdate, la muerte es espiritual. Fíjate, les pongo yo aquí como comentario. ¿Cómo es que hoy nosotros llevamos a cabo todo lo relacionado al lugar santísimo?
Pues ese lugar detrás de la cortina que dividía el lugar santísimo, del lugar santo al lugar santísimo, ya no está, ¿no? Cualquiera podría decir, ya no está el templo, ya no existe el lugar santo y el lugar santísimo, ¿no? Pero no sé si tú recuerdas lo que sucedió con esa cortina. ¿Qué fue lo que pasó con esa cortina? Esta cortina es la cortina que se desgarró. ¿Te acuerdas? Cuando estaba siendo sacrificado, cuando estaba siendo crucificado. Mashiach. Esta cortina se desgarró por la mitad. ¿Ok? Fíjate lo que dice Mateo 27, del 50 al 51. Siempre me quiero adelantar a mis propias notas. Me boicoteo yo mismo. Mateo 27, del 50 al 51. Dice, pero Yehoshua clamó otra vez en alto y entregó el espíritu. Y en ese momento el velo del templo se desgarró de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. El día en que Mashiach muere en la cruz, es el Corbán perfecto, sucede el sacrificio y son perdonados todos nuestros pecados de manera perfecta, completa, eterna. En ese momento, el lugar santo y el lugar santísimo se vuelven uno solo. ¿Por qué? Porque se desgarró el velo. Ya no hay más velo. Les pongo yo aquí, el velo el cual dividía el lugar santo del santísimo se desgarró, dando así acceso a él. ¿Quién es el lugar santísimo? ¿Quién es el lugar santo? Mashiach mismo. Por eso cuando él muere en la cruz, él se convierte también, no solo en el Corbán perfecto, no solo en el sacerdote, en el sumo sacerdote perfecto, sino también en ¿dónde? En el tabernáculo perfecto, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Fíjate nada más. Él es el lugar santísimo. Él es el propiciatorio. ¿Te acuerdas lo que es el propiciatorio? La tapa donde estaba encima de donde se ejecutaban los sacrificios, ¿no? Ese propiciatorio donde era rociada la sangre, que Pablo lo menciona como él es el propiciatorio. En él se propició el perdón de nuestros pecados. Fíjate lo que dice Hebreos 4:14 al 16. Hebreos 4:14 al 16. Así, fíjate, con respecto a lo que estamos viendo. Así que teniendo un gran sumo sacerdote, ¿quién es el sumo sacerdote? Mashiach, que ha atravesado el cielo, dice Yehoshua, el hijo de Elohim, retengamos nuestra confesión. Retengamos nuestra confesión es asirnos, agarrarnos, no soltarnos de nuestra confesión. ¿Cuál es nuestra confesión? Que Adonai es Yehoshua y que Yehoshua a través de su muerte y resurrección ha perdonado nuestros pecados y que Él es nuestro Rey de Reyes. Esa es nuestra confesión. Nosotros que retengamos la confesión y nos amarremos a ella. Pero fíjate, hay un comentario que quiero hacer, porque dice Yehoshua, el hijo de Elohim, y siempre me gusta mucho hacer las aclaraciones con respecto a que dice, cuando dice hijo y cuando dice padre y cuando dice el hijo de Elohim. Bueno, es importante entender una cosa, y esto es como un pequeño breviario. Recordamos que cuando vemos Elohim, hace referencia al amor manifiesto de Hashem. Por eso dice que Yehoshua es el hijo, no como si fuese el hijo de un papá, sino que él proviene del amor manifiesto de Dios, siendo el mismo Dios. O sea, la manifestación de Dios mismo es Yehoshua HaMashiach, que es su amor. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir con Hebreos 4. Porque no tenemos un sumo sacerdote que sea incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, pues él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado, sin mancha. Así que acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos la gracia que nos ayude en tiempo oportuno. En otras versiones dice, para que encontremos oportuno socorro. O sea, que cuando te sientas que te estás ahogando, esté la mano del Señor ahí sacándote. El oportuno socorro, la ayuda perfecta. ¿No? Nuestro sumo sacerdote ya ha hecho ese corbán perfecto. Él es el sacrificio perfecto y ya se ejecutó. El velo, como dice nuestro versículo que leímos, el velo se ha partido. Y podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Justificados por quién? Por él mismo.
podemos entrar entonces a su presencia. ¿Te das cuenta cómo este sacerdocio del que estamos hablando, que se menciona en Apocalipsis, no es el mismo sacerdocio de Levítico? Este es un sacerdocio muy superior, de una orden distinta, que te permite entrar a su presencia, ¿no? Así dice, así es, portador de amor, así es, portador del amor de Dios. Entonces fíjate lo que dice el 8. Adonai le dio más instrucciones a Aarón. Yo mismo te he puesto a cargo de todas las ofrendas sagradas que me trae el pueblo de Israel. Y a ti y a tus hijos les he dado todas estas ofrendas consagradas como su porción perpetua. A ti te corresponde la porción de las ofrendas sumamente santas, que no se queman en el fuego. Ya vamos a explicar ahorita esto. Esta porción de todas las ofrendas sumamente santas, las ofrendas del grano, las ofrendas por el pecado, las ofrendas por la culpa, serán sumamente santas y te pertenecen a ti y a tus hijos. Las comerán como una ofrenda, las comerás como una ofrenda sumamente santa. Todo varón puede comer de ella y debe tratarla como sumamente santa. También te pertenecen todas las ofrendas sagradas y las ofrendas especiales de los israelitas que me presten a levantarles, que me presenten, a levantarlas ante el altar. Yo te las he dado a ti y a tus hijos e hijas como tu porción perpetua. Todo miembro de tu familia que esté ceremonialmente puro, Tahor, podrá comer todas estas ofrendas. Ahora, bajo el orden del sacerdocio perfecto del Melquisedec, que es el que estamos hablando, se nos hace a nosotros sacerdotes de Hashem. Fíjate, voy a leer tal cual, para no perderme. En donde ya se ha realizado el sacrificio perfecto, pues nuestro Rey de Justicia ya lo ha hecho en la cruz. ¿Cuáles serían estas ofrendas que sirven para cubrir la culpa de cada una de las faltas del propio pueblo en este momento? ¿Cuáles son las ofrendas que nos corresponden de manera perpetua? Ahora, entendamos que cada persona que llevaba al templo su ofrenda, fuera de harina, o sea, una minjá, o un chivo, o una oveja para sacrificio, el sacerdote cortaba el animal en pedazos y, conforme a lo que había sido instruido por parte de Adonai, ponía en el altar para que se quemara una parte, y todo lo demás del animal era para él y su familia, para ser alimentada su familia, ¿no? La minjá, ¿qué se hacía? Pues la minjá se levantaba, se mecía delante de Adonai, y entonces ya una vez que era mecido, la ofrenda de harina era levantada y presentada, y una vez que eso era, después servía para la manutención. Una porción también era quemada, ¿no? Y la otra porción era parte para la manutención del sumo sacerdote y de los suyos. Y les pongo yo aquí, pero ahora bajo este nuevo sacerdocio, nuestra porción y las ofrendas, ¿es quién? Ya sabes quién es. Es Yehoshua mismo, que se nos fue entregado perpetuamente y para siempre. Y por eso dice que todo aquel que está ceremonialmente puro, en realidad lo que está diciendo que es Tahor, que es compatible con la santidad de Adonai para poder participar ¿de qué? Del cuerpo de Mashiach, que fue la ofrenda que se nos entregó de manera perfecta. Ahora, no nosotros, la ofrenda que se entregó de manera perfecta, pero que nosotros levantamos y presentamos delante de Adonai mismo, de él mismo, ¿no? Es la ofrenda perfecta por el pecado. Fíjate lo que les pongo yo aquí. Dice que nos corresponde la porción de todo lo que no se quema con fuego en el altar, si es que estuviésemos transliterando la instrucción exacta a este nuevo sacerdocio. Y fíjate lo que yo les pongo aquí. Es la gracia, la misericordia y el amor de Hashem, que es Yehoshua, en la cruz, lo que nos corresponde y del cual podemos participar todos aquellos que hemos sido hechos sacerdotes del reino de Yehoshua, en Yehoshua HaMashiach. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿formas tú parte de esto? ¿Para poder participar de ello? ¿De esa misma gracia, de esa misma misericordia? Porque en realidad esto de lo que participaban ellos a nosotros como este sacerdocio que tenemos actualmente es la gracia, la misericordia y el amor de Adonai. ¿Eres pueblo de Hashem? ¿Participas de esto?
Y les pongo yo aquí, si tu respuesta es sí, eres entonces también sacerdote del reino de justicia. Y por ende, puedes participar de Mashiach. Participar de Mashiach mismo. Amén. Fíjate lo que dice el 12. También te doy las ofrendas de la cosecha que el pueblo presenta a Hashem, lo mejor del aceite de oliva y del vino nuevo y del grano. Todas las primeras cosechas de la tierra que el pueblo presente a Adonai te pertenecen. Todo miembro de la familia que esté tahor, compatible con la santidad de Adonai, podrá comer de estos alimentos. Ahora, fíjate lo que está diciendo, ¿no? También te doy, dice, el reshit, ¿no? Lo primero de estas cosechas, dice, ¿no? Y yo les pongo aquí como comentario, él es el reshit. Mashiach es el reshit. Ese que era llevado como lo mejor y lo primero de la cosecha en el tiempo del Homer, lo acabamos de pasar, ¿no? Que era que cortaban lo mejor de los primeros frutos que habían habido. Lo primero, no era la cosecha todavía, de lo primero se cortaba y se sacaba un Homer de ese reshit. Bueno, pues ese Homer, que de ese reshit, es Mashiach, lo mejor de lo mejor. Y es de lo que se podría participar, y de lo que nosotros participamos y podemos participar. Y es de ese reshit que podemos participar todo aquel que viva y camine conforme a la santidad de Yehoshua. ¿Por qué? ¿Por qué conforme a la santidad? Porque eso significaría que estás obedeciendo y haciendo tus funciones y tus labores, ¿de qué? De sacerdote. No de sumo sacerdote, no. De sacerdote del reino. Hay muchas versiones que dice que nos hizo reyes y sacerdotes, pero eso no es verdad. Él no nos hizo reyes. Hay un solo rey de reyes y señor de señores, y ese es Yehoshua HaMashiach. Nosotros no somos más que sacerdotes para el reino, ¿ok? Para ministrar y servir en el reino. El 14 dice, todo el que en Israel haya sido consagrado especialmente para Adonai, también te pertenece. Todo primer nacido, sea humano o animal, que se ofrece a Hashem, será tuyo, pero siempre tendrán que redimir a los primeros hijos varones y a las primicias. A las primeras crías de los animales ceremonialmente impuros. De los ceremonialmente puros. Por eso me choca que diga ceremonialmente, porque en realidad debería ser ahí tahor, que están compatibles con la santidad de Adonai. Los rescatarán al mes de haber nacido. El precio del rescate es de 5 piezas de plata, calculando según el peso del ciclo de santuario, que equivale a 20 jeras. Bueno, es una medida de tiempo, una medida de peso, ¿no? O de cálculo o de valor. Y les pongo yo aquí, fíjate cómo la palabra es perfecta. Fíjate nada más, fíjate cómo la palabra es perfecta y no es otra cosa más que sombra de las cosas que estaban por venir. Porque fíjate lo que dice aquí. Dice, ¿a quién le pertenece todo primogénito, todo consagrado? ¿A quién? Pues a Adonai, ¿no? Lo que dice. Por eso hay que redimirlo. ¿A quién le pertenece? Pues le pertenecen al sumo sacerdote. O sea, a todo primogénito y toda primera primogénito, sea de varón o de animal, le pertenece ¿a quién? Al sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote? O le pertenecen a Dios. ¿Y quién es nuestro Señor? Pues es el mismo, nuestro gran sumo sacerdote, Yehoshua HaMashiach. Sin embargo, dice el 17, no podrán redimir las primeras crías del ganado y de las ovejas o de las cabras. Estas están consagradas y han sido apartadas para el Señor. Rocía su sangre en el altar y quema su grasa como ofrenda especial de aroma agradable al Señor, ¿no? Estas primeras crías del ganado, ¿por qué? Porque decía, traerás una ofrenda, traerás una oveja que sea que no de más de un año, ¿no? Sin tacha, sin mancha. ¿Para qué? Porque esas serían las que serían sacrificadas. Ahora fíjate, les pongo yo aquí, solo Adonai, solo Hashem, solo él, solo Yehoshua podía redimir estas. Y así lo hizo, y derramando, salpicando toda su sangre exactamente igual que como para lo que servían esos animales, que era para hacer el corbán de los pecados. Bueno, pues de la misma forma Yehoshua lo hizo en la cruz. El 18 dice, la carne de estos animales será tuya,
así como el pecho y el muslo derecho, que se presentan a levantarlos como una ofrenda especial ante el altar, porque lo mecían, ¿se acuerdan? Lo mecían, todo lo levantaban y lo mecían, ¿no? Y les pongo yo aquí que cuando tú vas leyendo todo esto y lo vas transpolando, o sea, lo vas aplicando, el metalenguaje que se ocupa aquí es fascinante. O sea, es un lenguaje metafórico, es un lenguaje figurado que solo podemos entender a profundidad en contraste con el Evangelio. Si no tuviésemos el Evangelio nosotros, no podríamos saber de qué está hablando y solamente estaríamos diciendo, bueno, se está refiriendo solo a lo que tenía que hacer en ese momento histórico y de tiempo y solo se aplicaría en el tiempo en el que hubo templo, en el que hubo sumo sacerdote, en el que hubo sacrificios. Pero no es así, porque en contraste con el Evangelio podemos ver que esto tiene un nivel de profundidad mucho mayor. ¿Cuál es esta carne de la cual dice que podemos participar? Sería imposible comprender el siguiente nivel de entendimiento y de profundidad sin el Evangelio. Fíjate lo que dice el Evangelio de Juan. Y no solamente el Evangelio, me refiero al Evangelio y las cartas, ¿no? El Nuevo Testamento, que es mal llamado, ¿no? Juan 6, 53 al 58. Y Yehoshua le dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Que había que comer su carne y beber su sangre? Fíjate lo que dice. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que comieron los padres, como le comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Ahora, ¿qué representa comer la carne o el pan, como lo está diciendo? Por esta razón es que los católicos adoptaron esta idea de comer una hostia, que es un sacrilegio porque supuestamente se convierte la propia hostia en el cuerpo viviente de Mashiach, o sea, una cosa aberrante. Y por esta misma razón es que muchos toman la Santa Cena pensando en esto, ¿no? Comiendo el pan, que es el cuerpo, y bebiendo la sangre, que es la sangre. No se refiere a eso. Se refiere a participar de Mashiach, participar de su sacrificio, participar en nuestra vida diaria de lo que es que Mashiach haya muerto en la cruz, viviendo como los sacerdotes del reino que somos, glorificándole y dando testimonio con nuestra propia vida de, como ya hemos dicho antes, esta emuná, ¿no? No les está diciendo ahí, Mashiach, tienen que comerse un pedazo de mi carne. No, ni siquiera se refiere a comer algo como específicamente. Acuérdense que siempre que vemos la palabra comer, ¿no? Que comió el libro, o come estas palabras, no se está refiriendo a comer físicamente, sino espiritualmente. Y tenemos que comer a Mashiach, pero no a Mashiach físicamente, sino el sacrificio que hubo en la cruz, y entenderlo y vivir conforme a ello, dando testimonio. El 19 dice, así te doy todas estas ofrendas sagradas que el pueblo de Israel lleva al Señor. Son para ti y tus hijos e hijas, para que las coman como su porción perpetua. Este es un pacto eterno e inquebrantable entre tú y Adonai, y también se aplica a tus descendientes. Fíjate lo que está diciendo. Así es. Todo aquel, les pongo yo como comentario, todo aquel que participa de la misma fidelidad, de la misma emuná. Recuerda, solo los que son hechos sacerdotes bajo la orden del Rey de Reyes son los que participarán eternamente de esto. Inclusive un levita o un descendiente de Leví o un descendiente del propio Aarón, si no es sacerdote del Rey de Reyes, del Rey de Justicia, no podrá participar de la vida eterna, ni podrá participar de ser sacerdote para el reino. Háganle como quieran, porque la única forma en la que nosotros hemos sido hechos sacerdotes es a través, y lo leímos en Apocalipsis, de el sacrificio y de la sangre derramada de nuestro precioso Señor Yehoshua HaMashiach.
Entonces, no importa que seas de la tribu de Leví, no importa que sepas que ya sacaste cuentas, no, es que yo ya hice estudios de biológicos, de ADN, y entonces ya determinaron que yo soy descendiente directo de Aarón. ¡Felicidades, brother! ¡Qué bueno! ¡Qué bendición, de verdad, saberte directo, un descendiente directo de Aarón! ¡Qué bueno! ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Aleluya! ¿No? Baruch Hashem por eso. Pero no sirve de nada. Porque si no reconoces a Mashiach como tu rey, como tu señor, como el único medio por el cual puedes tener redención, pues aunque seas descendiente directo de Moshe, ¿no? Nada. Fíjate lo que dice el 20. Adonai le dijo a Aarón: ustedes los sacerdotes no recibirán ninguna asignación de tierra ni porción de terreno entre el pueblo de Israel. Ya sabes por dónde va esto. Yo soy tu porción y tu asignación. Los sacerdotes del reino de Hashem, perdón por lo que voy a decir, y no le va a gustar a mucha gente, pero es la verdad, y aleluya por ello, y Baruch Hashem por eso, no tenemos participación alguna en esta tierra y en este mundo. Nada, ninguna. Nuestra porción está ¿en quién? En Yehoshua HaMashiach. Ahí está nuestra porción, no en este mundo. No tenemos nada asignado y no se nos va a dar nada de este mundo, porque todo este mundo arderá entero. Y no habrá nada. Nuestra porción está en otra parte. Nuestra porción está en Yehoshua. Hebreos 12, del 22 al 24. Hebreos 12, del 22 al 24. Ustedes, por el contrario, se han acercado al monte de Sión, a la celestial Jerusalén. Fíjate lo que dice. Ciudad del Dios vivo, y una incontable muchedumbre de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Hashem, el juez de todos los espíritus, de todos los justos que han sido hechos perfectos, a Yehoshua, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Y les pongo yo aquí, aleluya, Baruch Hashem por eso. Porque ¿sabes qué? Nuestra porción no está aquí, está en la celestial, en la Jerusalén celestial. Por eso me encanta cuando siempre en el Seder de Pesaj, en estas partes que decimos, ¿no? Este año aquí en la tierra. El próximo año, Adonai quiera, en la Jerusalén celestial. Porque esa es nuestra porción. No tenemos porción en este mundo. Ni la queremos. Bueno, muchos sí quieren, pero yo no. Yo no quiero porción en este mundo. Yo no quiero porción en este mundo, porque lo que hay en este mundo se degrada, se denigra y arderá. Y no con eso estoy diciendo que no te vas a comprar una casa o no vas a tener propiedades. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que tu corazón, tus fuerzas, tu entusiasmo y todo lo que eres no está puesto en nada de lo que se va a quedar aquí, porque todo arderá, sino en la Jerusalén celestial, la de arriba, en Yehoshua HaMashiach, porque Él es nuestra porción. Él es nuestra porción. Y fíjate lo que dice el 21. En cuanto a la tribu de Leví, los parientes los recompensaré por su servicio en el tabernáculo, en el lugar de la asignación de la tierra. Les daré los diezmos de toda la tierra de Israel. De ahora en adelante ningún israelita, con excepción de los sacerdotes o los levitas, podrá acercarse al tabernáculo. Si alguien se acerca, será declarado culpable y morirá. Únicamente los levitas podrán servir en el tabernáculo y serán responsables de toda ofensa cometida contra el tabernáculo. Esta es una ley perpetua para ustedes y tendrá que cumplirse de generación en generación. Los levitas no recibirán ninguna asignación de tierra entre los israelitas, porque yo les he dado los diezmos del pueblo de Israel, que han sido entregados como ofrenda sagrada. El Señor está ofrendas sagradas al Señor. Esta será la porción de los levitas. Por eso les he dicho que no recibirán ninguna asignación de tierra entre los levitas. Fíjate el comentario que les pongo yo aquí. No se trata de formar parte del pueblo de Israel, ¿no? Les pongo yo aquí, ¿ves cómo no se trata de ser israelita solamente, o un gentil santo, o un goim kadosh? No se trata de eso. Solo pueden participar los que son sacerdotes del reino del Rey de Justicia. Solamente. Y fíjate, quiero hacer aquí un pequeño comentario, ¿no? Fíjate lo que dice.
De acuerdo, dice, de ahora en adelante ningún israelita, con excepción de los sacerdotes o los levitas, podrán acercarse al tabernáculo. Si alguno se acerca, se declarará culpable y morirá. Pues claro, tú no puedes acercarte a Mashiach. Tú no puedes acercarte a Mashiach si no has sido hecho sacerdote, para que me entiendas. Si tú no participas del sacrificio de Mashiach en la cruz y vives conforme a ello y le honras y le glorificas, no puedes acercarte. Porque todo aquel que se pretenda o busca acercarse a las cosas de Adonai y vivir conforme a su voluntad, pero con una doble moral, sin realmente vivir conforme a lo que debe de ser en su voluntad, entonces terminarás con una muerte espiritual. Sí o sí. Únicamente los que han sido convidados, y recordemos esta parte, todos hemos sido convidados, pero no todo el mundo responde al llamado, ¿no? Tú no ofuscaste, te llamaron, pero no todos responden. No todos responden. Entonces, no se trata, les pongo yo aquí, de ser participantes del pueblo de Israel o de ser un Goin Kadosh, porque ya, no. Se trata de ser sacerdotes del reino. Si tú no eres sacerdote del reino, entonces no puedes participar de ninguna de las cosas que el Rey de Justicia ha asignado a ti como sacerdote del reino. Fíjate lo que dice el 25. Adonai también les dijo a Moshe, da las siguientes instrucciones a los levitas. Cuando reciban de los israelitas los diezmos que les sea asignado como su porción, entreguen una 10ª parte de ellos, un diezmo de los diezmos, a Hashem como una ofrenda sagrada. Hashem contará esta ofrenda de ustedes como una ofrenda de cosecha, como si fuera el primer grano de su propio campo de trillar o el vino de su propio lagar. Ahora fíjate lo que les pongo yo aquí de comentario. Estamos viendo Ruth, ¿se acuerdan de Ruth? ¿No? Cuando Ruth va a recoger el grano, ¿ella sembró ese grano? ¿Ella sembró alguno de los granos que estaba recogiendo? No, ninguno, ¿no? Pero se le hace partícipe de él como si lo hubiese sembrado, porque puede recogerlo. Dice Ampix, explica por qué no puede participar un gentil. ¿Por qué no puede participar de Mashiach? Claro, puede participar si deja de ser gentil y deja de tener la condición de gentil y entonces empieza a dar gloria y honra a Dios, porque si no, entonces te conviertes en un tibio de doble ánimo, ¿no? O sea, tú no puedes decir yo participo de las cosas del reino y vivir como se te dé la gana. Tú necesitas sí o sí empezar a vivir como un sacerdote del reino conforme a la voluntad de Adonai, para que entonces tú puedas decir yo participo de él, porque si no, en realidad lo que estarías haciendo sería un acto de hipocresía, ¿no? Y nada más. Entonces, ella no sembró ni un solo grano, pero participó de ese grano y participó como si lo hubiese sembrado, ¿no? Y les pongo yo, así es, así se nos ha dado a Mashiach mismo como ofrenda sagrada. ¿Hicimos algo para participar de él? ¿Algo que de lo que nosotros hicimos hizo que nosotros tuviésemos entrada o participación? No. Como ese diezmo, esa provisión de parte de Hashem, de un fruto que no sembramos, que nada hicimos para merecerlo, pero participamos de él por la misericordia y el amor del Eterno, ¿no? Eso es a lo que se está refiriendo. Nosotros, un grano que no sembramos, pero que participamos. Un sacrificio del cual nosotros no hicimos nada porque Él lo hizo todo, pero recibimos misericordia y amor de parte de Él. El 28 dice, la 10ª parte de los diezmos que reciben de los israelitas tendrán que presentarla como ofrenda sagrada para Adonai. Esta es la porción sagrada de Adonai y tienen que presentarla al sacerdote Aarón. De todas las ofrendas recibidas, asegúrense de dar lo mejor a Hashem. Perdón. Ahora fíjate lo que les pongo yo como comentario. ¿Qué sería lo único que podemos ofrecer nosotros como ofrenda agradable a Hashem? ¿Qué sería? ¿Cuál sería esta ofrenda agradable? Ofrenda sagrada.
Y les pongo yo aquí como comentario, tal y como lo hemos dicho antes, y aplica también a cada sacrificio y ofrenda, presentamos a Mashiach como Corbán perfecto. Primero que nada, sí, es la obediencia, ¿eh? Sí, va por ahí también. Sí es la obediencia, sí. Pero nosotros primero que nada presentamos ¿a quién? Al único que es el Corbán perfecto, a Mashiach. Él es el que hizo todo para que nosotros entonces pudiéramos, ¿qué? Responder en eso que estás mencionando. Obediencia. Así es, en obediencia. Pero no podemos solamente decir, voy a poner mi obediencia como esta ofrenda sagrada, porque no sirve de nada. Porque esta ofrenda sagrada, si no te está respaldada por el sacrificio de Mashiach, no hay nada. Exactamente. Nuestra santidad, nuestra obediencia es consecuencia de ¿qué? De haber sido redimidos por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Primero presentamos el Corbán perfecto y lo manifestamos en nuestra vida a través de ¿qué? De nuestra obediencia. Ahí sí, a su voluntad y a su Torah. Amén. Y fíjate lo que dice el 30. Da también las siguientes instrucciones a los levitas. Cuando presenten la mejor parte como su ofrenda, esta será considerada como si viniera de su propio campo de trillar o de su lagar. O sea, híjole, ni has hecho nada, pero es como si tú mismo lo hubieras hecho. Levitas, ustedes y sus familias pueden comer este alimento donde quiera, porque constituyen su recompensa por servir al tabernáculo. No serán considerados culpables por aceptar los diezmos ofrecidos a Hashem si dan la mejor porción a los sacerdotes. Sin embargo, tengan cuidado de no considerar las ofrendas sagradas del pueblo de Israel como si fuera algo ordinario. Si lo hacen, morirán. ¿Te das cuenta de lo que dice? Y es cierto, como lo que estaba leyendo, lo que dice Jaime, ¿no? Debe estar respaldada por la justificación de Yehoshua, porque si no... O sea, dice, por eso él lo hizo, él era el único que podía hacerlo. Así es, ¿no? Él es el que tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Él es el lugar que nos correspondía. Él tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Pero fíjate lo que dice ¿no? Fíjate lo que dice. Tengan cuidado de que no se vuelva algo o que piensen que es algo ordinario. Les pongo yo en mi comentario. Misericordia inmerecida. Favor no ganado, perdón regalado, y podemos participar de todas y cada uno de estos frutos, del resultado del sacrificio perfecto en la cruz. Pero tengamos mucho cuidado de no creernos merecedores de ninguno de estos regalos de Hashem para nosotros. Tengamos cuidado de creer que es algo ordinario o simple. Y después, ¿cómo es algo? Sí, es la misericordia de Adonai, siempre está ahí. Pequemos, siempre nos salva, ¿no? Decía un pastor allá en México que había no sé quién que le decía, ¿no? Pastor, pues que el Señor haga su trabajo, ¿no? Que es perdonarme, yo haré el mío, que es pecar. O sea, imagínate nada más. Cuando tú caes en una condición de ese tipo, se vuelve ordinario, se vuelve como si fuese cualquier cosa, y entonces... hay muerte espiritual, en automático hay muerte, ¿no? Tenemos que vivir cada día aquilatando el regalo más hermoso que Mashiach nos ha dado, que es la vida eterna, en la cruz, ¿no? Que Joshua nos ha dado con su muerte y resurrección, participar de él eternamente, participar como sacerdotes del reino. Tenemos que vivir en obediencia conforme a su voluntad. Como hemos dicho ahorita hace un momento, presentamos a Mashiach como el Corbán perfecto y ya una vez presentado y con el respaldo de este Corbán perfecto, yo voy a obrar conforme a su voluntad y no conforme a la mía. Y voy a presentar mi vida, ¿no? En obediencia, en santidad, dando evidencia clara de que eso que pasó en la cruz me ha transformado y me ha hecho una persona nueva. Pero no solo eso, sino que soy un sacerdote del reino que ministra y que vive conforme a la posición que se le fue dada, dando el peso de gloria a su sacrificio, respondiendo en amorosa obediencia a su bendita Torah. Amén. Pues se nos acabó el capítulo.
hasta aquí vamos a llegar con el estudio del día de hoy. Pero de verdad yo sí quiero que entendamos esto, que es algo que muchas veces omitimos, que muchas veces no ponemos el peso a lo que debe de ser. Y entendiendo que somos sacerdotes del reino, que se nos ha hecho y se nos ha dado ¿cómo se llama? La oportunidad de participar de él, y que nosotros no debemos despreciar ni desechar, ni ver como algo vano, como algo tan rutinario de todos los días. Pues si yo sigo pecando, pero el Señor sigue salvándome, entonces no pasa nada. No. Vivamos conforme a su gracia, así es. Conforme a su misericordia y conforme a su amor. Amén. Dice Shabbat Shalom, hermanos. Semanalmente somos bendecidos con mi esposo Antonio, que en los mensajes los saludamos desde Perú. Pues les mandamos un saludo también bien grande a Perú, y no solamente a Perú, sino a todos lados donde están la familia, ¿no? La familia de Adonai, reuniéndose, y que pueden participar del Shabbat con nosotros. Es una gran bendición, y de verdad que es para nosotros un privilegio poder estar haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Pero ojo, esto nos ha mandado a llamar a todos a hacerlo todos, diariamente, en nuestra vida. Predicar del Evangelio. Y yo siempre le he dicho, y muchas veces lo he notado, ¿no? A veces predicamos sin ni siquiera abrir nuestra boca, porque nuestra vida da testimonio de lo que somos. Vivamos como sacerdotes del reino de nuestro Rey, ¿no? Y Salvador, Yehoshua HaMashiach, entendiendo que no participamos de un sacerdocio levítico, sino de un sacerdocio, del Rey de Reyes y del Señor de Señores, del Melquisedec, ¿no? Saludos al papá de Daniel, creo que sí. Bueno, saludos, hermano, también yo te mando saludos. Creí que era el papá de David. Pues les mando muchos saludos a todos, y un abrazo fuerte. Espero ya pronto estar con la familia en Bilbao, allá en España, y pues estemos caminando conforme a su voluntad. Shabbat Shalom.